En cuanto a la aplicación al modelo, escogimos el documento de González, Salazar y Rodríguez, Contaminación como uno de los determinantes de la migración, evidencia para México. El presente documento intenta aportar elementos para un entendimiento más completo del fenómeno y un mejor diseño de esas estrategias que llevan a paliar los efectos adversos que el proceso migratorio implica. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es uno de los procesos de cambio internacional de residencia más intensos en el mundo. El presente estudio analizó el impacto de la contaminación como determinante de las tasas migratorias de las entidades federativas mexicanas hacia Estados Unidos. El procedimiento utilizado fue una estimación por mínimos cuadrados ordinarios con base en datos de las 32 entidades federativas con información para el año 2000. Bueno, ahora para el marco teórico y en explicación y a la aplicación del modelo de Harris-Todaro en la investigación, en la explicación como tal y en definición del modelo, explicar la migración rural urbana, hablamos de que el principal resultado de dicho planteamiento teórico es que la decisión de migración está basada en los diferenciales del ingreso esperado entre las áreas rurales y las urbanas y no solo en las diferenciales en el salario actual. De acuerdo con este modelo, la asignación de dotación disponible de mano de obra se da conforme a la siguiente ecuación, la que podemos ver en la ecuación número 1, que se especifica que es L es igual a LM más LA más U, donde LM representa la mano de obra de manufactura, LA la mano de obra agrícola y U el desempleo. A lo que posteriormente definiríamos la producción agrícola, que está definida a partir de los factores de la mano de obra, capital y tierra, donde capital y tierra son factores fijos. Así pues, debemos determinar la productividad marginal de la mano de obra agrícola, donde se da la derivada de FA respecto a la mano de obra. Bueno, ahora pues debemos determinar el salario real de la agricultura. Entonces, el salario real de la agricultura se da a esa productividad marginal multiplicado por el P, donde ese P es el precio que debe ser dado por términos del bien manufacturado. Esta derivada que representa el valor del producto marginal del trabajo agrícola equivalente al salario medio de la agricultura. Esto, de acuerdo con Harris-Todaro, es la condición de equilibrio del mercado de trabajo, resultado de igualdad del salario medio de la agricultura con el salario esperado de manufactura, que podemos ver en la siguiente ecuación, donde esta condición se determina en la condición de equilibrio de migración del modelo de Harris-Todaro. Es decir, se contempla que mientras el salario esperado en la manufactura sea mayor que el salario medio en la agricultura, el proceso migratorio del área rural a la urbana continuará. Ahora pues con la especificación ya del modelo a grandes rasgos, del modelo de Harris-Todaro y con la especificación y la proposición de la investigación, podemos decir que si el desempleo se percibe como daño, entonces el daño ambiental en un área determinada tendrá en la migración efectos similares a los del desempleo, al ser esta también considerada como un daño. Por lo tanto, la condición de equilibrio del modelo de Harris-Todaro se puede modificar de cierta manera, al decir que D representa el daño ambiental. En conclusión, la variable de desempleo puede ser sustituida por la variable de daño ambiental y de cierta manera pues no altera su especificación. Aquí tendría el mismo efecto el desempleo en ciertas áreas y podemos decir que el daño ambiental especifica o ejemplifica en ciertas áreas de migración. Puede ser como una variable adicional de uno de los conceptos de no solamente el desempleo como especificación o factor para una migración, sino también podría ser el de daño ambiental. Ahora, en relación a lo anterior y en relación a lo que venía explicando, es pues obviamente la aplicación como tal del modelo y la relación de cómo podemos tener en cuenta las variables y la determinación de las variables al uso de la misma aplicación del modelo. Sí, si bien es cierto, tenemos claro que el modelo de Harris-Todaro está por ciertas variables y ciertas condiciones donde podemos determinar el salario, la mano de obra, el número de desempleo, el salario obtenido en la ubicación. Dada la preposición de la investigación, se proponen ajustes donde se determine a medir el efecto de la contaminación tiene la migración como otro factor alterno, otro factor externo, otro factor que puede incidir en la migración. Entonces podemos determinar cómo esa condición de equilibrio puede cambiar y cómo se especifica ahí mismo a partir de la ecuación número 2.
Generalmente se habla que el criterio principal para seleccionar el modelo adecuado a estimar debe estar basado en teoría económica, la cual sirve como guía sobre las variables al incluir en el modelo, pero no siempre se establece exactamente cuáles son las variables ni la forma que se toman. Por ejemplo, se puede indicar que determinantes variables es importante, pero no sugiere si debe considerarse o no. Entonces, para este caso de la investigación, la teoría nos sugiere cuáles son las variables a incluir en el modelo, pero no es claro en cuanto a la forma. Es por eso que se hace uso del modelo de Harris-Todaro con la modificación presentada y se sugiere incluir la contaminación y el diferencial del ingreso entre los estados mexicanos y los principales estados receptores de migrantes en Estados Unidos. Para finalizar, nos queda la estimación del modelo como evidencia que permite aceptar la hipótesis de la presente investigación. El índice de contaminación tiene una relación positiva con las tasas migratorias. Esto prueba el argumento principal del trabajo, en donde la variable contaminación es una determinante que afecta las decisiones de migración. Vemos que de la consulta de distintos autores se observa que la contaminación provoca un daño ambiental que afecta a variables como salud, productividad, salarios y producción, lo cual da como resultado una disminución en la calidad de vida de las personas que las impulsa a buscar mejores lugares en donde vivir. De esta manera, se llega así a la conclusión de que para explicar el comportamiento de las tasas migratorias, se deben considerar variables de dimensión económica, social y ambiental, y además se puede afirmar que la actividad comercial internacional ha contribuido a disminuir la migración, pero no ha sido suficiente para revertir el fenómeno migratorio, dado el aumento en otras variables que contribuyen a que la migración se eleve.